Pues, Alberto, Vale. cuando quieras. Gracias. Antes que nada, bueno, pues agradeceros la oportunidad en nombre mío y en nombre de la Dirección General de Salud Pública de poder contaros este proyecto. Y bueno, a todos, a la audiencia, a los que estáis aquí presentes y a los que están online. Bueno, prometo que voy a ser breve, como viene luego el café, no voy a entretener mucho. Bueno, haré una pequeña introducción, algunos de los datos generales para ubicar un poco la situación, teniendo la suerte de ser de los primeros, así que no me voy a repetir mucho. Luego os contaré también unas pinceladas sobre nuestro sistema de vigilancia ciega que tenemos puesto en marcha desde el año 2020. También haremos algunos comentarios sobre algunos casos de estudio, los beneficios que nosotros entendemos que aporta este sistema o esta sistemática de secuenciación en materia de seguridad alimentaria, en este caso relacionado con la listeria. Y bueno, como todas las cosas, pues algunos retos, algunas propuestas de mejora que entendemos que están pendientes y unas pequeñas conclusiones. Bueno, lo primero, ya sabéis, bueno, ya se ha hablado también hoy, la listeria es una bacteria muy ubicua, está presente en el suelo, en el agua, en el tracto digestivo de los animales, está presente prácticamente por todo sitio. Tiene una importante capacidad de generar biofilm, como hemos hablado hoy y se hablará luego, que además es variable entre los distintos genotipos. Es un patógeno de especial preocupación en alimentos listos para el consumo, por aquello de que normalmente no se les da un tratamiento listercida o que las mate antes del consumo. Y la distribución geográfica de las cepas puede diferir, de ahí que sea muy importante, a nuestro punto de vista, tener una vigilancia, digamos, de alta precisión y que nos ayude a la hora de tomar medidas. Bueno, ya sabéis además las condiciones de crecimiento de listeria, como se ha hablado ya y se hablará, tienen distintos parámetros en relación con la temperatura, actividad de agua, pH, salinidad y demás que le hacen particular. Además, en humanos, en relación con la enfermedad humana, pues sabéis también que hay dos formas básicamente de listeria, formas invasivas y la no invasiva. La forma no invasiva, el periodo, bueno, cursa básicamente con síntomas pseudogripales o gastrointestinales, de ahí que sea muy importante tenerlo esto en cuenta a la hora de la investigación de los posibles casos. Bueno, recordad, sabéis que el brote de Magrudio, la principal sintomatología que se dio en un principio fueron síntomas gastrointestinales asociados a una toxinfección alimentaria, que es como se comenzó la investigación. El periodo de incubación de estas formas no invasivas es de 1 a pocos días, con lo cual en esas formas también no invasivas tiene mucha importancia la adecuada encuesta epidemiológica sobre el consumo de alimentos, porque es una encuesta bastante más fácil de hacer porque el sesgo de olvido no existe tanto como en las formas invasivas. Que las formas invasivas, son más graves, afectan fundamentalmente a población de riesgo, que es ahí personas mayores, recién nacidos, inmunocomprometidas, pacientes con cáncer, con diabetes o embarazadas. Y puede cursar con distintas sintomatologías bastante graves y tiene altas tasas de letalidad. En estos casos, la realización de las encuestas es bastante más difícil porque, bueno, si nos remontamos al periodo de incubación, recordar, si nosotros, cualquiera de los que estamos aquí o online, intentamos recordar lo que hemos comido hace 70 días, puede ser difícil, ¿no? Recordarlo con precisión. Por lo cual, esas encuestas es importante también disponer de ellas, pero no tienen tanto valor. Las vías de transmisión, pues, también brevemente, como se ha comentado, bueno, pues, es una bacteria que es bastante ubicua, puede llegar a los animales, también a través del ensilado de alimentación animal puede llegar a los animales, a los vegetales también de cultivo, y a raíz de ahí pueden llegar bien a la industria alimentaria o a los vegetales listos para el consumo. La industria alimentaria, o bien por una contaminación, o bien por alimentos que no están totalmente cocinados, pues, y por el consumo alimentario, pues pueden llegar a las personas y ahí cerrar el ciclo, digamos, de la enfermedad. Unos datos, bueno, son los mismos que los que ha
publicado Antonio. La verdad es que hay que agradecer el esfuerzo que se hace por todas las partes, no solo por EFSA, que lo hace grande, pero también por todas las personas que aportan los datos en Europa, pero la verdad es que la visualización, bueno, ahí tenéis el enlace por ahí abajo, de la visualización de los datos que ha implementado EFSA y ECDC es bastante útil y os animo a consultarlo cuando queráis. Como bien decía Antonio, pues en el último informe publicado son más de 2.700 casos declarados de listeria en humanas, 35 brotes de listeria con 296 casos asociados a esos 35 brotes y bueno, pues también un importante número de muestras analizadas tanto para presencia o ausencia o bien para cuantificación de listeria y bueno, donde más se encuentran, quizá también asociado porque es donde más se analizan con diferencia en productos cárnicos, pero bueno, ahí tenéis una serie de números. En principio es una enfermedad, si no recuerdo mal, es la zoonosis de transmisión alimentaria, la tercera en número de casos detrás de Campylobacter y Salmonella en Europa, así que bueno, pues tiene importancia sobre todo relacionado con la alta tasa de letalidad que como veis ahí en el año 2022, que son esos datos, fallecieron en Europa 286 personas por listeria. Y bueno, también un poco, igual hay gente aquí que ya lo sabéis, pero bueno, para hacer un poco una introducción a lo que es la secuenciación, es muy breve, no pretendo, por supuesto, hacer una disertación sobre eso porque no soy un experto, pero bueno, sí sabéis que es una técnica de microbiología molecular que básicamente tiene, bueno, se puede dividir en dos partes, una fase húmeda y una fase seca, que se basa en la secuenciación en la extracción de los ácidos nucleicos, bien de una muestra, y hacer un control de calidad de esa extracción y una cuantificación de la extracción. Se hace una preparación de las bibliotecas de ese ADN y se hace propiamente la secuenciación. Es un proceso bastante, esto es todo en la fase, digamos, húmeda de laboratorio, un proceso ya bastante estandarizado. Además, recientemente se ha publicado una norma ISO al respecto, con lo cual se estandarizará todavía un poco más si cabe. Y bueno, al final lo que se obtiene es una copia una réplica, digamos, de todo el ADN del patógeno, en este caso, de la colonia que se aisló, y bueno, se puede analizar en toda profundidad porque tenemos toda la cadena. A mí me gusta mucho utilizar siempre en todas las charlas que doy esa diapositiva porque es una comparación que es bastante acertada de la evolución de lo que ha sido o de lo que es la microbiología con lo que ha sido o lo que es la observación del humano de las estrellas, ¿no? En un principio pues se empezaba viendo las estrellas así como a simple vista, igual que se miraban las placas al principio, pues por los colores, por la forma, que si eran rugosas, lisas, amarillas o de los colores. Luego ya vinieron los telescopios ópticos, que bueno, pues es cuando se hacía la biotipificación con esas galerías de reacciones por colores que, bueno, ayudaron bastante, pero bueno, intentaban su utilidad. Ya luego vinieron los telescopios más modernos de refracción y bueno, ha ido evolucionando a radiotelescopios, como puede ser como la electroforesis en campo pulsado de Hell, que también dio bastante utilidad, que ha sido el estándar hasta hace mucho, y ya pues la secuenciación genómica ha venido a ser como un telescopio de estos de última generación en la que podemos hacer una foto de la galaxia y obtener una imagen de un planeta que está bastante lejos, pues en este caso igual con el genoma de la bacteria. Nosotros cuando pusimos en marcha el proyecto, cuando tuvimos el primer lote de secuencia y lo pudimos analizar y ponerlo en un árbol, para nosotros fue como esas películas que hay que relatan el inicio del cine sonoro, ¿no? La gente no sabía lo que era y cuando lo vieron pues se quedaron sorprendidos. Para nosotros fue igual, fue como una explosión que nos dio una visión de toda la potencialidad que podíamos tener, ¿no? Pues un poco similar a esto. Bueno, ya entrando en lo que es nuestro sistema SIEGA, que es el Sistema Integrado de Epidemiología Genómica de Andalucía, nosotros lo pusimos en marcha porque, bueno, nosotros siempre nos planteábamos a nivel de nuestra actividad de control oficial, que en el fondo es nuestra esencia, una serie de interrogantes que queríamos encontrar una solución. Nosotros necesitábamos encontrar un sistema que nos permitiera identificar con precisión la cepa
nosotros, por suerte, esto estoy hablando del año 2019, en nuestra red de laboratorio, por ejemplo, no teníamos siquiera implementado analíticas por PCR, con lo cual nuestra posibilidad de ser preciso con las cepas era bastante baja. Las medidas, también queríamos saber si las medidas que se habían adoptado en un establecimiento a raíz de la detección de un positivo habían sido eficaces o es que la listeria seguía apareciendo. También, bueno, sabéis, Andalucía en este caso es una región muy grande, son 80.000 kilómetros cuadrados, más de 8.100.000 habitantes, más de 40-50 millones de pernoctaciones al año de turistas. Entonces, bueno, pues necesitamos saber si las mismas cepas se estaban detectando en cualquier parte de Andalucía, porque es un territorio bastante grande. Y lo mismo también nos planteamos si las cepas que se detectaran en origen de ganadería o de agricultura se podrían estar llegando a los alimentos o incluso si podrían estar llegando, originando enfermedad en las personas que consumían los alimentos, ¿no? Pues con todo ese menú de interrogantes, nosotros ya tuvimos conocimiento del uso que se le estaba dando a la secuenciación genómica completa y, bueno, pues decidimos adoptarlo como herramienta de trabajo y pusimos en marcha el sistema. Pusimos en marcha el sistema con esa, digamos, idea fuerza. Nosotros queríamos que fuera un proyecto andaluz, en el sentido de hacerlo, intentar hacerlo todo con recursos propios. Queríamos darle un enfoque One Health y con eso nos queríamos referir a un enfoque del campo a la cama del hospital, ¿vale? No queríamos segmentar el sistema en un sistema de ganadería o alimentario y otro sistema humano, porque no entendíamos que eso fuera lo más eficiente, porque la esencia de nuestro trabajo en seguridad alimentaria es evitar la enfermedad de las personas, ¿vale? Entonces nosotros necesitamos esa conexión, no perder esa conexión con ese enfoque. Por supuesto, integral, intentando, como decía, coger toda la cadena alimentaria, incluso un poco más allá. También que nos diera la precisión suficiente para adoptar las medidas correspondientes y poder discriminar los casos, que nos permitiera anticiparnos a las situaciones. Nosotros lo hablamos muchas veces en nuestro negocio, que es la seguridad alimentaria. No se trata de básicamente intentar que no haya problemas, porque los problemas aparecen, porque la vida es así, sino estar preparado para los problemas y que si cuando aparezcan nos coja, digamos, con los deberes hechos y con capacidad de reacción suficiente, ¿no? Para que el golpe pues, se amortigue lo suficiente. Y luego, la última parte, le he puesto la última no porque sea la menos importante, es la generación de conocimiento y el impulso a la investigación. Para nosotros, bueno, y por eso me agrada mucho que nos hayáis invitado a la mesa y siempre la colaboración que habéis tenido, y aprovecho para ofreceros la colaboración nuestra en lo que necesitéis. Nosotros somos conscientes de que se genera mucha información con esto. Nosotros ahora mismo tenemos, creo que ahora lo veremos, unas 800 cepas de listeria secuenciadas. Y nosotros, básicamente, nuestra necesidad es como la punta del iceberg, ¿no? Que es lo que se ve, que es poder identificar las cepas, poder tomar medidas y poder llevar una vigilancia de que las medidas han sido efectivas. Pero hay mucho conocimiento por debajo que nosotros no somos capaces de aprovechar porque tampoco es nuestra misión y pues de ahí es lo que queremos, generar ese conocimiento y colaborar para que haya esa investigación que, bueno, luego nos ayude a todos y se genere otra serie de sinergias. Para la puesta en marcha del sistema, nosotros diseñamos un circuito de secuenciación bueno, que se ha ido complicando a medida que ha ido avanzando el tiempo, pero bueno, básicamente está relacionado o tomamos como inspiración un circuito de secuenciación que se puso en marcha por parte de Salud Pública de Inglaterra, por el PH, cuando cambiaron todos los análisis tradicionales de microbiología de Salmonella a secuenciación. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido implementar en nuestro laboratorio de salud pública de Málaga, la unidad donde hacemos toda la extracción del ADN de las muestras que a nosotros nos interesan. Entonces, cualquier laboratorio de nuestra red de laboratorios de salud pública o de los laboratorios de agricultura y también por parte de algunos laboratorios clínicos, ya eso en base a nuestra limitación presupuestaria, pueden mandar
aislados de Listeria, Salmonella, Campylobacter, Legionella, Yersinia o E. coli a Málaga. Ahí nosotros hacemos la extracción del ADN y se conserva ahí el ADN y posteriormente enviamos el ADN al centro de secuenciación, que estamos haciéndolo nosotros en Cabimed, que es un centro dependiente de Fundación Progreso y Salud, y en ese centro se hace la secuenciación puramente dicha y se comparte esa secuencia con nuestra unidad de bioinformática, que también depende de Fundación Progreso y Salud. Luego, con el tiempo, ha habido distintos hospitales que han ido haciendo su propia extracción de ADN y mandando ADN ya extraído para secuenciar. Y por último, ya ha habido hospitales que se han incorporado al circuito aportando sus propias secuencias extraídas en sus propios centros, como han sido el Hospital Virgen del Rocío, Hospital San Cecilio y Hospital Puerta del Mar de Cádiz, ¿vale? Nosotros probablemente en breve, a través de un proyecto europeo, podremos adquirir un secuenciador pequeñito que pondremos en Málaga y con lo cual ya también podemos hacer nosotros nuestra propia secuenciación. Y bueno, en ese circuito de secuenciación también ha participado el Instituto de Investigaciones Marinas, que nos aportó una serie de cepas que nosotros con gusto secuenciamos y las incorporamos a nuestra base de datos. Bueno, ahí tenéis unos pequeños números de lo que tenemos ahora mismo. Bueno, ya están un poco anticuados esos números porque vamos evolucionando, pero tenemos básicamente unas 1.200 cepas de origen clínico, unas 649 de origen alimentario, unas 163 de ganadería y unas 140 de origen ambiental. De esas de origen ambiental básicamente son cepas de Legionella. Como veis ahí tenemos unas 800, casi 900 cepas de Salmonella y casi 775 cepas de Listeria. Dentro de esas están todas las cepas de origen clínico que se envían desde los hospitales al Centro Nacional de Microbiología. Y bueno, nosotros se llegó a un acuerdo con ellos para intercambiar todas esas cepas andaluzas de origen clínico. Y nos llegaban a nosotros esa secuencia y nosotros aportábamos todas las secuencias de origen alimentario de Listeria para que la información genómica que ellos y nosotros teníamos fuera la misma y así se pudieran adoptar medidas con más prontitud. El sistema actualmente, desde el año 2022, que pusimos en marcha una plataforma informática, pues tiene 5 subsecciones de interfaz, una por cada uno de los patógenos que decía: Listeria, Salmonella, Campylobacter, E. coli y Yersinia y Legionella. Y además tiene distintos apartados en relación a bueno, pues los metadatos, los resultados y toda una serie de parámetros. Permite una gestión de usuario que se puede hacer. Bueno, nosotros hemos definido una gestión por dominio y por grupo. De momento solo tenemos un dominio, que sería el dominio de la Junta de Andalucía, que tiene a su vez dentro distintos grupos con distintos niveles de permiso, pero probablemente, ojalá en breve, podamos anunciar que vamos a colaborar con alguna otra comunidad autónoma para abrirle un propio dominio en nuestro sistema y que ellos tengan ahí su propio espacio para compartir con nosotros la aplicación. Y además, los usuarios hay autogestión, tienen capacidad de autogestión, de visibilidad de la información genómica que van subiendo a la aplicación, de tal manera que pueden controlar siempre con quién se comparte o con quién se deja de compartir esa información. También permite subir autónomamente los datos genómicos y los metadatos. El procesamiento de los datos y el control de calidad se hace de manera automática y estándar y homogénea para todas las secuencias que se suben. También nos permite tener una trazabilidad de los datos correcta, porque sabemos por qué aplicación y qué resultados ha ido obteniendo en cada parte de la cadena bioinformática. Además, generamos unos informes de manera automatizada para cada una de las cepas. También se pueden hacer informes filogenéticos a medida del usuario y nos permite también implementar alarmas a medida del usuario que puede definir con distintos criterios y de tal manera que le avisan cuando hay alguna nueva cepa que se incluye que cumple con alguno de esos criterios. Además, puede definir a qué grupo desea el usuario que le llegue la alerta, si desea que le llegue alguno. Bueno, aquí en el procesamiento de los datos me voy a permitir que sea un poco más rápido
Bueno, porque no es materia mía, yo soy un simple veterinario que no llega más a lo que llega, pero, perdón. Ahí. Pero bueno, básicamente se hace una extracción de ADN y además de un análisis cualitativo y cuantitativo de esa extracción. Se hace la secuenciación utilizando unos kits comerciales de Illumina. De momento, básicamente se ha hecho siempre con ese equipo. En Excel, la mayoría son con ese equipo. El procesamiento de los datos de la secuenciación se hace con varias aplicaciones. Luego, el tipado de las muestras también con distintos tipos de aplicaciones, son todas de open source. Luego, los genes de resistencia se analizan con la base de datos RedFinder y con otras bases de datos. También los genes de virulencia los analizamos con distintas bases de datos, los plásmidos. Y el análisis filogenético lo hacemos basado en las diferencias alélicas y basado en los SNPs. También eso se hace con un pipeline customizado para nosotros. Pero todo basado en aplicaciones que están publicadas. Todo ese procesamiento está estandarizado en la base de datos, se hace de forma automática y además lleva digamos, unos indicadores semafóricos sobre la ejecución de la secuenciación, la calidad, y nos va indicando si esa secuencia pues se cumplen los criterios de calidad. Básicamente nosotros utilizamos lo que definía esa en su documento o no los cumple y por tanto esa secuencia no se puede tener en cuenta. Aquí os pongo un pequeño vídeo, no es muy largo, una pequeña demo de la aplicación. En este caso vamos a ver, por ejemplo, esos son cepas de listeria. Vamos a coger las cepas que se incluyeron en la base de datos desde una fecha concreta o desde la última entrada, desde mayo del 24, del 7 de mayo de este año. Como veis ahí, bueno, son 10 cepas y ahora, bueno, pues las seleccionamos todas y utilizando una herramienta de la FDA, que es MicroTrace. Ahí podemos hacer una representación de esas cepas con el resto de las cepas que hay, en este caso a 5 diferencias alélicas, y nos las representa en un diagrama, en este caso en 2 dimensiones. Eso es a velocidad real de la aplicación, no está acelerado. Bueno, pues ahí veis la relación de esas cepas, de esas 10 cepas que hemos elegido desde de última entrada con el resto que había. Bueno, como veis hay 4 clústeres y 3 cepas que están sueltas. Y bueno, ahora con esta aplicación podemos ir pintando las distintas variables en este diagrama. Le podemos poner el nombre y el identificador de la cepa. A los nodos le podemos poner la forma por lo que nos interese, en este caso, por ejemplo, por el origen, si en este caso son clínicas o demás. Y el color también lo podemos utilizar por otra variable, por ejemplo, el año de muestreo. Y las conexiones las podemos pintar, por ejemplo, por las diferencias aléricas que hay de una cepa con la otra. Además, también nos permite, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo ahí, filtrar por el vecino más cercano de cada una de las cepas. Y bueno, pues eso ya nos ayuda de una manera más visual a poder manejar tanta información. Bueno, pues como veis ahí, hay cepas de origen alimentario que están metidas en alguna relación con cepas de origen clínico. Bueno, pues ahí tendríamos que analizar ya los metadatos correspondientes a ver qué es lo que ha ocurrido por ahí. Y bueno, como tenemos también el año, bueno, pues ahí se pueden ir seleccionando distintas cepas, nos va indicando cuál es el vecino más cercano de cada una de ellas, ¿vale? Como veis ahí, bueno, hay algunas que están sueltas y se pueden hacer distintas combinaciones. Podemos mover el diagrama, acercarnos, podemos hacer muchas variables y también podemos, creo que lo vamos a ver ahora, además de esta representación en 2 dimensiones, creo que bueno, ahí lo que estamos viendo es como hay distintas cepas y su conexión por diferencias alélicas, por el color. Y ahora esta misma cepa la podemos ver en el mapa. Directamente la podemos pintar en el mapa. Y bueno, pues ahí veis las distintas relaciones que hay de esa cepa en función de la ubicación donde se hizo, del municipio donde se hizo el muestreo. Y en este caso las líneas están pintadas por las diferencias aléricas. Eso a nosotros nos ayuda pues a hacernos una idea de la relación que hay y a continuar pues, con las investigaciones epidemiológicas. Además de eso, nosotros tenemos en vías de implementación también
utilizar o implementar 3 herramientas. Una para intentar utilizar una herramienta para establecer los umbrales epidemiológicos que puedan decir si 2 cepas son iguales o no, basándonos en ese artículo del Instituto Pasteur. Pues bueno, ya sabéis que no hay un número mágico en esto de la secuenciación en el que se puede decir a partir de tal diferencia alélica es la misma o no es la misma, porque eso tiene mucha variabilidad. También queremos probar esa herramienta de Dispread que nos permita predecir con un aprendizaje automático bueno, distintas características de Listeria en relación con la virulencia y con la tolerancia a los desinfectantes. Y en una en la que tenemos también puesta mucha ilusión es utilizar un modelo de aprendizaje automático para predecir la fuente de origen de Listeria monocytogenes basándonos en ese artículo que está ahí publicado. Y bueno, la idea principal es coger ese artículo, probar ese modelo ya, digamos, testeado con unas cepas con la base de datos nuestra, a ver qué resultado nos da y ver si tenemos que enseñarle a ese modelo de aprendizaje al estilo andaluz para que sea más preciso o realmente nos da una precisión adecuada. Ese modelo, básicamente, al final lo que nos diría con un 75-80% de probabilidad una cepa nueva de qué origen alimentario podría tener. Entonces, eso nos podría ayudar, entendemos, a enfocar mucho las investigaciones. Eso lo tenemos en vías de implementación y ojalá en este año lo podamos tener. Por ir terminando, sobre los casos de estudio, bueno, yo lo he agrupado básicamente en 3. Uno sería en la posibilidad de adoptar medidas con antelación. En este caso, bueno, pues, os puedo comentar brevemente 3. Bueno, sabéis que para nosotros fue un antes y un después la alerta de Magruder de 2019, pero justo unas semanas antes hubo una alerta también de Listeria asociada al consumo de unas morcillas. En principio parecía que eran de origen de Huelva, que habían ido a Extremadura y terminaron en un mercadillo en Portugal. Lo compró una persona que enfermó gravemente, no sé, creo que terminó falleciendo, si no recuerdo mal. Bueno, pues se hizo ahí la investigación, ahí había una quiebra, digamos, de la trazabilidad, no estaba claro si las morcillas eran de la empresa de Huelva o no, aquella situación no estaba clara. Nosotros seguimos investigando, seguimos haciendo muestreos, ya pusimos en marcha nuestro sistema de secuenciación, digamos, en el ámbito de muestras alimentarias, digamos, universal, porque secuenciamos todas, no solo las muestras que eran positivas, sino las muestras en las que había algún crecimiento de Listeria, y bueno, pues nos volvió a aparecer esa cepa asociada a esa empresa de Huelva. La empresa de Huelva la pusimos patas arriba y encontramos la cepa que había causado la enfermedad a aquella persona en Portugal, con lo cual, digamos, pudimos decir, no, es verdad, esas morcillas podrían haber venido de aquí, y además aparecieron otras 4 cepas más. Allí se hizo una actividad bastante fuerte de limpieza, desinfección y de control sobre las instalaciones y no hemos vuelto a tener más problemas allí. Con lo cual entendemos que hemos podido evitar quizás problemas que se hubieran hecho a futuro. También tuvimos un caso parecido, no tan extremo, en un caso de una persona en Granada con listeriosis que su familia tenía una carnicería y él era comprador asiduo ahí y encontramos la misma cepa en la persona que en la carnicería. Se tomaron medidas y bueno, pues también entendemos que por esa actuación rápida quizás hemos podido evitar problemas. Y otro caso también para nosotros bastante claro fue Listeria, una sala de despieces en Huelva, porque encontramos distintas cepas de Listeria en distintas provincias y en distintos momentos del año y bueno, que coincidían en el mismo secuenciotipo y el único origen común que había para todo era la materia cárnica que producía de una sala de despieces. Sabéis que en la sala de despieces no hay criterio de Listeria, la empresa no hacía controles de Listeria, pero la Listeria estaba allí, ¿vale? Entonces, lo mismo, se hizo una actividad fuerte de limpieza, desinfección y de control en esa sala de despieces y no hemos vuelto
le pusimos una alarma, ¿vale?, a la aplicación para que nos avisara si se volvía a encontrar esa cepa. No nos ha vuelto a aparecer, con lo cual entendemos que de momento a nosotros no nos aparece ni en muestras alimentarias ni en muestras clínicas. Otro grupo de casos, digamos, bueno, y esto para nosotros ha sido un hallazgo porque, bueno, originariamente nosotros lo que queríamos era identificar con precisión el origen, pero nos hemos dado cuenta que el principal potencial de la secuenciación es decir, yo no he sido, ¿vale? Claro, y, por ejemplo, ahí tenemos un caso, lo mismo con esta secuenciación, un caso de una embarazada, que lo recuerda que en Almería, acude al hospital, creo que tuvo un aborto, y bueno, se le hizo la encuesta y había consumido salmón, ¿vale? Entre otras cosas, había consumido salmón. Se va al supermercado donde compró salmón, se coge muestra de salmón y salió listeria en salmón. En la época previa a haber implementado esto, probablemente hubiéramos entrado en pánico, hubiéramos hecho una alerta sanitaria por el asunto, pero analizando las dos secuencias, ambas secuencias eran totalmente diferentes. Con lo cual dijimos, bueno, sí, es verdad, ese salmón tenía la listeria, pero no la listeria suya. La listeria suya es otra, ¿vale? Con lo cual, bueno, en ese caso el salmón no era nuestro, pero sí que pudimos decir de ese alimento no es, hay que seguir investigando. Bueno, y eso por poner algunos casos de listeria. Y tenemos algunos casos de salmonela, pero cuando hagáis una secura de salmonela, pues lo contamos, ¿vale? Y para nosotros hay uno que es, para nosotros es paradigmático, que es asociar brotes originados con otros orígenes, por así decirlo. Y es un caso de una listeria en un salmón que se cogió en una muestra de vigilancia rutinaria en control oficial en 2019 en Córdoba. Y bueno, pues eso que de ahí se secuenció, lo metimos en nuestra base de datos, no tenía coincidencia con ninguna, bueno, pues quedó ahí como una muestra, digamos, huérfana y ya está. En el año 2022, en otra muestra de control oficial rutinaria, no asociada a ninguna investigación, en una empresa de catering se cogió un canapé de salmón, salió listeria por debajo de las unidades, pero como se encontró listeria, se secuenció y resultó ser la misma cepa que la de 2019. Se investigó la trazabilidad del canapé de salmón, se hicieron muestras de superficie y de otros productos en el catering y no salió nada más que en el salmón que se utilizaba para el canapé también de salmón. Se hizo la trazabilidad del salmón y bueno, después de varios saltos se llegó a la conclusión de que era del mismo origen que el salmón de 2019. Con lo cual se trasladó a la comunidad autónoma de origen de ese salmón y por la información que tenemos se hizo una investigación en esa fábrica y allí no se encontró nada, pero sí que por lo visto el suministrador de salmón sí le informó que había tenido algunas detecciones de listeria en sus instalaciones, con lo cual, bueno, pues entendemos que por ahí podía haber venido el problema. Ahí ya la situación se cortó, pero para nosotros es un ejemplo claro de por qué nos sirve el sistema para relacionar casos distintos, provincias distintas, años diferentes y orígenes que no están aquí. ¿Qué beneficios tiene para nosotros, lo entendemos, para la secuenciación? Pues no, una mejora en la vigilancia de rutina, porque es una herramienta que nos da bastante precisión y ayuda a definir los brotes. Para detectar los brotes también, bueno, como sabéis, ya últimamente SDC y EFSA incorporan criterios genómicos para la definición de casos de brote. También nos permite identificar o nos puede permitir identificar con precisión la fuente de origen de la contaminación y además nos permite dar una mejora de respuesta ante los brotes porque nos permite ser más, digamos, quirúrgico a la hora de aplicar las medidas y de verificar la eficacia. Como decía, eso nos da precisión y anticipación y esto provoca ahorros en costes en salud. No porque lo diga yo, sino porque ya hay gente que se ha dedicado a analizarlo. Hay un estudio que tenéis por ahí en el que cuantificaron en los Estados Unidos en 2019 que habiendo invertido 22 millones de euros en secuenciación, habían conseguido un ahorro de 500 millones de euros de ahorros en salud porque habían
conseguido evitar casos porque habían detectado los brotes antes de que se hicieran demasiado grandes. No obstante, todo este tema de la secuenciación tiene retos técnicos y financieros, porque bueno, hay que tener infraestructura de alta tecnología. Para mí la parte más difícil de obtener, que es capacidades en bioinformática, y bueno, los costes que van disminuyendo, pero no hay que desdeñarlo tampoco. Hay barreras para integrar datos, hay que integrar datos genómicos con otros, porque los datos genómicos solos no nos dicen nada. Bueno, he puesto ausencia, pero no es ausencia, porque hay estándares internacionales, pero no falta como armonización en esos estándares internacionales a la hora de poderlos utilizar, y por lo menos nosotros entendemos que hay dificultad para poder hacer análisis comparativos sobre todo de la parte bioinformática de la secuenciación. Para nosotros entendemos que hay que hacer un trabajo colaborativo y desarrollar esos estándares que nos permitan a todos trabajar en el mismo entorno. Hay que invertir en universalizar la secuenciación, hay que conseguir que todo el que pueda entre en el mundo de la secuenciación, y evidentemente, si es posible, que se comparta para que entre todos se puedan adoptar las medidas, porque los productos alimentarios, igual que la listeria, tampoco entienden de fronteras básicamente, por lo menos en Europa. Hay que desarrollar tecnologías que sean fiables y asequibles para todos. Entendemos que tenemos que integrar la inteligencia artificial y el machine learning a la bioinformática, sobre todo asociado a los datos de salud, son muy importantes. Y otra parte también relacionada con hoy, pues mejorar la colaboración interdisciplinar entre las disciplinas de genómica, bioinformática, microbiología y epidemiología. Bueno, como conclusión, a nosotros, desde que pusimos en marcha el sistema SIEGA, entendemos que nos ha puesto al nivel de algunos Estados miembros en cuanto al uso de la secuenciación de forma rutinaria, pero con el plus de que nosotros lo hemos hecho con el concepto de One Health y con la mirada principal de salud pública por encima de cualquier otra. Entendemos que hay que mirar la secuenciación como una herramienta complementaria que no sustituye a otras, sino que es una herramienta que ayuda, que nos queda mucho trabajo por hacer para que se universalice la secuenciación, sobre todo en el entorno de seguridad alimentaria. Entendemos que lo óptimo sería un único procesamiento bioinformático estandarizado a nivel nacional para permitir la intercomparación, o algún mecanismo que nos permita compartir esa información. Tenemos que avanzar para poder hacer calibraciones del análisis bioinformático que estamos haciendo, que esa es la parte más difícil, y colaborar con grupos de investigación y las autoridades competentes para sacarle todo el jugo posible a esto. Y yo, por mí, ya está. Ahí tenéis mi tarjeta para lo que queráis y a vuestra disposición. Pues